Muy buenos días con todos. Que hayan dormido bien, ¿no? ¿Están todos bien, hermanos? ¿Sí? Todos los que estén bien, levanten la mano a ver, ¿no? Ok, me alegra verlos. Yo también estoy muy bien y muy contento de poder iniciar esta faena de ponencias, de investigaciones bíblicas acerca de la Iglesia Adventista y también de los movimientos disidentes. Vamos a empezar haciendo una oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Padre, queremos abrir tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu nos acompañe y que podamos entender, comprender a tu Iglesia y que podamos amarla y servirle, Señor, con todo nuestro corazón. Que Jesús sea el centro de nuestra vida, que nuestros caracteres puedan reflejar el carácter de Jesús. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes ven en la pantalla, el tema se titula Entender la Iglesia 1. Y el tema dentro de esta serie de temas, Entender la Iglesia, es confundido con la verdad, ¿no? Sacado de un librito que así se titula, Confundido con la verdad. Y vamos a tratar de caminar a través de la Biblia para poder salir de cualquier confusión que nosotros tengamos. Entonces vamos a empezar con un pensamiento que a usted lo debe llevar a la filosofía, ¿ya? A pensar. ¿Está bien? Vamos a pensar. Y ahí dice, Dios nos ha dado tesoros de bendiciones. La vida tiene tesoros. Y esos tesoros están al lado nuestro, solamente que a veces no lo estamos viendo como tesoros. ¿Cuáles son esos tesoros que Dios nos ha dado? Por ejemplo, un tesoro maravilloso es la salud. ¿Es un tesoro o no es un tesoro? Por supuesto que sí. Es muy importante. Nuestro deber es cuidar la salud. Dios nos ha dado la salud y debemos terminar los días llenos de vigor y llenos de salud, ¿no? Otro tesoro maravilloso es el tiempo. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? El tiempo es un tesoro maravilloso. Otro tesoro es este libro maravilloso que es la Santa Biblia. Esperamos que todos hoy, esta mañana, hubiésemos pasado un tiempo con este tesoro que es la Biblia. Es un tesoro maravilloso. Otro tesoro es el tesoro de la familia, ¿no? Otro tesoro es el dinero. Otro es el trabajo. Son tesoros y podemos seguir enumerando algunos tesoros más. Pero en esta mañana yo quiero hablar de un tesoro que podríamos decir es un tesoro sobre tesoro, es un tesoro muy importante. ¿Cuál será ese tesoro? Es pues la Iglesia. Es un privilegio enorme ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Están felices ustedes de ser miembros de la Iglesia Adventista? Aquí hay gente que tiene años dentro de la iglesia y saben lo maravilloso que es ser miembro de la iglesia. Hay algunos que recién están en los pininos de la fe, están recién bautizados y saben que han despertado a encontrar una familia, un tesoro maravilloso. Ahora, todos estos tesoros, hermanos, va a depender, para que estos tesoros sean tesoros, va a depender de que tú mires en forma global todo lo que significa cada uno de estos tesoros. ¿Cuántos de estos tesoros se convierten en tesoros, ¿no? ¿Cuántos de estos se convierten en tesoros? ¿O cómo se pueden convertir en tesoros? ¿Ya? Cuando los ves en su dimensión humana y divina. Si tú miras la salud, la familia, como dice, como que Dios te lo ha dado, y que tiene una dimensión humana y tiene una dimensión divina, entonces tú vas a cuidar la salud
si sabes que la vida es un don de Dios y la salud es algo que Dios te ha dado, no es tuyo para que lo administre, pero Dios es el propietario. Por eso Dios es el autor de esos tesoros, es el sustentador y es el guiador, el que te guía también para que sigas adelante. Todos esos tesoros son dirigidos por Dios, pero sobre todo Dios es autor, sustentador y guiador de su iglesia. ¿Creen esto ustedes? ¿Ya? La iglesia tiene una dimensión humana y una dimensión divina. Entender la iglesia, hermanos, es mirarlo en su conjunto, como algo completo. Nosotros somos seres humanos, nosotros hemos escogido ser miembros de esta iglesia, nosotros decidimos aceptar el Evangelio, aceptar a Cristo, pero es Dios quien estuvo tras de ti buscándote, y te llenó de circunstancias para que tu corazón estuviese preparado para aceptar a Jesús, aceptar a su iglesia, para venir a ser miembro de esta iglesia. Entonces esta iglesia, cuando tú la quieres entender, tienes que verla desde su dimensión humana, divina, o desde su dimensión divina, humana. Solo allí vas a encontrar en la iglesia ese lugar de descanso, ese lugar de alegría, ese lugar de paz. Si tú lo ves solo de manera humana, cualquier hermano te puede herir, tú te puedes resentir. Cualquier pastor te puede herir y te puede resentir. Cualquier anciano te puede herir, te puede resentir. Y tú te vas a decir, me voy, porque esta iglesia es de gente mala. Pero si tú miras, no, pero esta iglesia es de Dios. Esta iglesia, yo no he venido por los seres humanos nomás, yo he venido porque aquí está Dios, porque esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia verdadera. Esa es la dimensión divina que debes tener de la iglesia. Si todos entendiéramos lo que es la iglesia, habría más amor, más unidad, más semejanza a Cristo. Intentemos entonces entender la iglesia. Empecemos con este pensamiento que está allí. Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de todos los cielos, y de todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dos cosas tiene este pasaje. Primero, esta iglesia está fundada sobre Cristo. Cristo es el fundador de la iglesia, Cristo es el dueño de la iglesia. Y allí, si Cristo está, ¿alguien podrá vencerla a la iglesia? Ni las fuerzas del infierno, del Hades, pueden vencer esta iglesia. Segunda verdad, a esta iglesia Dios le ha dado autoridad. De todo lo que amarra acá, se amarra en el cielo. Y todo lo que se desamarra aquí, se desamarra en el cielo. Es decir, Dios dio autoridad a su iglesia. Hay autoridad en la iglesia que no es humana, es de Dios. Dos verdades importantes que debemos entender. Voy a hacer una reflexión antes de entrar a la pregunta clave del tema de esta mañana, y es lo siguiente. Estamos aquí porque queremos disipar confusiones que los ministerios independientes, hermanos que se han levantado de nuestra iglesia y que quieren evangelizarlos a ustedes sobre la luz que tienen, quieren darles más luz, y al darles más luz lo que hacen es confundirlos. Estos hermanos que pueden ser sinceros, que dentro de la Biblia se los denomina disidentes, porque disienten, discrepan con la iglesia, con las acciones de la iglesia, con la forma de presentar la verdad de la iglesia, con la forma de vivir de la iglesia, discrepan, y en su discrepar
se levantan contra la misma iglesia que Cristo fundó. Entonces, ellos son teólogos sin iglesia. Y no existe una iglesia sin teología y no existe una teología sin iglesia. La iglesia y la teología se deben uno al otro. Así que no puede haber un predicador sin iglesia y no puede haber iglesia sin predicador. Pero los disidentes son predicadores sin iglesia. Como no tienen iglesia, quieren predicarte a ti. Y tú, como quieres escuchar a todo sonido que escuches en el aire, entonces te prestas para escuchar a los predicadores que no tienen iglesia. Un teólogo sin iglesia es aquel que interpreta la Biblia a su manera, interpretación privada, y ninguna profecía es de interpretación privada. Es la iglesia la que da el sello de autorización de quién es el teólogo de la iglesia, quién es el profesor de la iglesia, quién es el maestro de la iglesia. Alguien que se levanta sin autorización de la iglesia para predicar, pues no te puede estar enseñando la verdad por más que intente él hacerlo, por más que sea sincero, por más que ore y pide la presencia del Espíritu Santo, por más que quiera confundirte poniéndose un sello de que es un ángel de luz. Si la iglesia no le ha dado la autorización para enseñar, es un teólogo sin iglesia. Y la iglesia y el teólogo tienen que andar unidos. Todo pastor debe siempre depender de la iglesia. Pablo, que fue llamado por Jesús directamente, tuvo que ser ordenado por la iglesia, y cuando la iglesia lo autorizó ir en misión, cuando la iglesia lo siguió respaldando como tal, cuando la iglesia escuchó de él los testimonios y aprobó su ministerio, Pablo llegó a ser recién un apóstol porque tenía una iglesia. No existe teólogo sin iglesia. Un teólogo sin iglesia es un disidente. Ahora vamos al tema, confundido con la verdad, no te olvides. ¿Por qué eres adventista? ¿Ah? Pregunta de millón. Si tú tuvieras que responder esta pregunta, ¿qué me dirías? No te estoy pidiendo que me conteste, sino que pienses. ¿Por qué tú eres adventista? ¿Por qué te hiciste miembro de esta iglesia? ¿Por qué militas dentro de esta iglesia? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención para que te hagas adventista y continúes siendo adventista? ¿Por qué eres adventista? Esta pregunta la vengo haciendo ya por años, en diferentes lugares. La respuesta que yo he tenido las he organizado. Y seguramente en alguna de las respuestas que vamos a ver estás tú. La primera respuesta que yo he tenido es: yo soy adventista porque en esta iglesia conocí a Cristo. ¿Cuántos de ustedes son adventistas por eso? ¿Ah? Yo también soy adventista por esto. ¿Ah? En esta iglesia yo conocí a Cristo. Otra respuesta: yo soy adventista porque espero la segunda venida de Cristo. No le voy a preguntar a usted porque todos creemos lo mismo. Por esta razón somos adventistas. Otra respuesta: porque guarda los 10 mandamientos. Otra respuesta: porque guarda el sábado, el día del Señor. ¿Ya? Otra: porque es la iglesia verdadera. Ahí tenemos 3 iglesias grandes, ¿no? Que es el budismo, el judaísmo, el islamismo, ¿no? Ahí en las imágenes. Nosotros somos adventistas del séptimo día, somos cristianos. Y nosotros creemos que esta es la iglesia verdadera. Estas son más o menos las respuestas que ustedes me darían. Yo sé que hay algunos que ya tienen la respuesta que deben dar, no es que no sepan, porque no estamos hablando algo desconocido. Pero déjeme decirle que todas estas respuestas son buenas, pero no son suficientes. Podríamos decir que son hasta peligrosas.
Pero pastor, ¿por qué? Ya lo vamos a ver en el transcurso del tema, ¿por qué estas preguntas o estas respuestas son buenas, pero no son suficientes? Y son tal vez peligrosas, porque si tú eres adventista por esta razón, entonces tú eres vulnerable a algún predicador sin iglesia, porque todos los predicadores disidentes van a resaltar estas verdades que ustedes han dicho porque son adventistas. Y como tú eres adventista por esta razón, te vas a ir con ellos. Porque en verdad no es por esta sola razón que debemos ser adventistas. Tenemos que ser adventistas por estas razones, por supuesto que sí. Porque son nuestras doctrinas principales, pero no son suficientes. Te voy a explicar por qué. Si tú dices, yo soy adventista porque espero la segunda venida de Cristo, cualquiera te puede decir, bueno, tú no necesitas ser adventista para esperar a Cristo, porque en la Iglesia Católica también, en el credo dice, se sentó a la diestra del Padre y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que tú no necesitas ser adventista para esperar a Cristo. Si tú dices que esta es la iglesia verdadera, pues todas las iglesias dicen lo mismo. Cada panadero alaba su propio pan. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tienes que dar? ¿Cuál debe ser la respuesta correcta? Esta. Yo soy adventista porque la iglesia adventista es una iglesia, ¿qué dice? Profética. ¿Por qué eres adventista? Porque la iglesia adventista es una iglesia profética. Ahora la pregunta siguiente es, ¿qué significa una iglesia profética? Cuando tú dices que eres adventista porque eres miembro de una iglesia profética, ¿qué significa lo que estás diciendo que es una iglesia profética? Significa lo siguiente, que la existencia de la iglesia está escrita en la Biblia. O sea, la existencia de la iglesia adventista del séptimo día estaba profetizada en la Biblia y su existencia está allí escrita. ¿Qué más significa que es una iglesia profética? Significa que Dios es el creador y sustentador de la iglesia. Significa que Dios es el dueño y propietario de la iglesia. ¿Están entendiendo eso, hermanos? ¿Ah? Piensen ustedes. ¿Quién es el dueño de la iglesia adventista? ¿Será el presidente de la Unión Boliviana? ¿Será el pastor de la iglesia de donde vienes? ¿Será el anciano o los ancianos? ¿Será el pastor Keller el presidente de la división? ¿Será el pastor Ted Wilson el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día? Todos estos nombres, todos nuestros líderes, hermanos, son solo instrumentos en las manos de Dios. Pero el propietario, el conductor, el que sostiene esta iglesia, es Dios. Porque Dios es quien levantó esta iglesia. Estaba escrito en la Biblia. Entonces, ahora, la Biblia prueba que la iglesia adventista es una iglesia profética en 4 cosas. Número 1, su origen es profético. Su historia es profética. Su mensaje es profético y su organización también es divina. Dios fue quien guió a esta iglesia al sistema organizacional que tiene hoy día. Entonces, si tú respondes esto, tú tienes que probarlo con la Biblia, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a probar con la Biblia. Muy bien, el origen de la iglesia adventista es profético. ¿Dónde está eso? ¿Qué textos bíblicos prueban de que el origen de esta iglesia es profética? Veamos acá. El certificado de nacimiento de esta iglesia se encuentra en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado.
Daniel 9:24, 70 semanas están cortadas sobre tu pueblo, ¿ya? Y Daniel 7:13, lamentablemente han salido encima por venir por WhatsApp, ¿no? Enviamos por WhatsApp, pero allí dice, entonces le hicieron acercar al Hijo del Hombre, que vi que venía en las nubes de los cielos, venía el Hijo del Hombre, y llegó hasta el anciano de día, y fue llevado ante él, que es el juez, el Padre que se sentó. Entonces noten ustedes que estos pasajes de Daniel 8, Daniel 9, Daniel 7, estos 3 capítulos de Daniel nos dan a nosotros las bases de la existencia de esta iglesia. Al final de la profecía con fecha exacta más larga de la Biblia, en 1844, surge la iglesia adventista del séptimo día, cumpliendo esa profecía de Daniel 8:14. En el cielo, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para empezar el juicio investigador. Y en esta tierra empezó la séptima de las 7 iglesias proféticas de Apocalipsis, que es la iglesia adventista. Por eso acá tenemos pues el certificado de nacimiento, su origen. Esto es un tema amplio, solamente estamos mencionando nada más. Ahora, la historia de la iglesia adventista es profética. Ustedes saben que en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis existen 7 iglesias. Las 7 iglesias, hermanos, no son 7 iglesias como que Cristo tuviese 7 iglesias, sino son 7 periodos de la única iglesia remanente que Dios ha tenido a través de la historia. Es como la etapa de un ser humano. Un ser humano pasa por 7 etapas. Viene la infancia, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la tercera edad. Son 7 etapas, pero es una sola persona, solo que pasó por 7 periodos. Lo mismo sucede con la iglesia de Jesucristo. Desde el momento que Él la fundó, empezó llamándose la iglesia de Éfeso, una iglesia del primer amor, y fue esta iglesia, la iglesia remanente de Jesucristo. Luego le siguió la iglesia de Esmirna, ¿no? Ahí tenemos los años, ¿ya? Luego tenemos la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardi, de Filadelfia, de la Odisea, están los años. Estas 7 iglesias van a ser estudiadas en la ponencia del doctor Víctor Choroco. Él va a hablar bastante de esto, se va a detener acá. Yo solamente lo estoy mencionando simplemente para que ustedes vean históricamente cómo Dios ha ido guiando a su pueblo remanente. Las 7 iglesias son los 7 periodos de la iglesia remanente, no de la iglesia que está en los monasterios, no de la iglesia que está emparentada con la ley civil, con los gobiernos, sino la iglesia pura, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta iglesia que el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto, la descendencia, el remanente. Pues la iglesia adventista es la 7ª iglesia de las 7 iglesias, es la iglesia de los últimos días. Es la iglesia de los santos de los últimos días, la verdadera iglesia de los santos de los últimos días. ¿Ya? Entonces, desde el año 1844 hasta la segunda venida dura esta iglesia remanente que es la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, es la última iglesia de la profecía bíblica. Es la iglesia adventista. No existe en la profecía una octava iglesia. ¿Por qué es importante entender que no existe una octava iglesia? Por el simple hecho, hermanos, que cuando venga un predicador sin iglesia, es una forma de llamar a los predicadores disidentes,
hacen su estudio de la Biblia, pero no tienen iglesia, se hacen pasar por pastores, pero yo quiero decirle, hermanos, que si alguien es pastor, lo va a hacer si la iglesia lo autoriza. No, es que fue ordenado hace 20 años, sí, pero cada 5 años, cada 13 años al pastor le tienen que renovar su licencia. Y si no le renuevan su licencia, no tiene más la autoridad de la iglesia para ser pastor. Es lo mismo que un anciano de la iglesia. Si la iglesia no lo reelige al siguiente año, ya no sigue siendo el anciano de la iglesia. No existe anciano sin iglesia, no existe pastor sin iglesia. Y todos los predicadores que se hacen llamar el pastor fulano de tal pastor son falsos pastores, porque no tienen iglesia. La iglesia no los ha autorizado porque los ha encontrado falto, porque lo que enseñan no es la doctrina ortodoxa de la iglesia remanente, es sus propias interpretaciones, es su fanatismo, es su desvarío, es su enfermedad mental de la creencia de que Dios está con ellos. Eso es una enfermedad, se llama teomanía. Los ¿cómo se diría? Teomanómanos, ¿no? Los que teomanía, los que sufren de esto, siempre están pensando, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha hablado, me ha dicho esto, y yo he sentido que el Señor me va por allá, y que yo tengo que hacer esto. Eso es teomanía, eso es una enfermedad mental. Muchos de sus líderes, o de los líderes que quieren seguir, sufren de estos problemas, y son muy convincentes. Pero nuevamente repito, hermanos, cuando venga un teomanómano, ahí está, ya me salió, ¿no? Y le diga, este es el momento de que tú seas zarandeado, te van a querer borrar de la iglesia. Este es el momento de ser zarandeado, para permanecer fiel al Señor teólogo que te está diciendo que te vayas con Él, ¿no? Hermanos queridos, tu membresía también es tu membresía del cielo. Cuídala, es preciosa. No existe un hermano sin iglesia. El hermano siempre se va a deber a la iglesia que Cristo formó. No existe un anciano sin iglesia y no existe un pastor sin iglesia. Todo pastor tiene que cargar en su bolsillo su credencial de que ha sido autorizado por la iglesia. Aún los jubilados, los pastores jubilados, se les da un credencial honoraria y sigue siendo un pastor reconocido por la iglesia, siempre y cuando está jubilado, siga viviendo los principios de la fe adventista y se mantenga leal a la iglesia adventista. Entonces, mis hermanos, estamos en una iglesia que es la séptima iglesia de la profecía, no hay una octava. Si alguien te dice, ven hermano, aquí nosotros vamos a hacer el movimiento, la guerra de fe, ven hermano, aquí estamos para formar una guerra de fe. ¿Qué es esto de guerra de fe? Es ser un disidente. Eso es guerra para que te vuelvas apóstata, es ir en contra de la iglesia. Entonces, mis hermanos, no existe una octava iglesia, no hay lugar para un nuevo movimiento, para una nueva organización. El tiempo se acaba, el Señor Jesucristo está por venir. No tenemos que distraernos, tenemos una misión que cumplir. La ley dominical está muy cerca, el tiempo del zarandeo está muy cerca. Tenemos que prepararnos. Y tenemos, hermanos, que mantenernos unidos en la iglesia, porque esta iglesia es de Jesucristo, esta iglesia es de Dios, esta es la iglesia profética, ¿ya? Entonces, miren, la palabra Laodicea viene de Lao, que significa pueblo, y Dicea, que significa juicio. Y entonces, Laodicea es el pueblo del juicio. ¿Cómo se llama esta iglesia? El pueblo del juicio, la iglesia Laodicea. Hay reprensión dura contra esta iglesia, porque es tibia,
porque es orgullosa, porque es soberbia. De eso tenemos que cuidarnos los pastores, debemos cuidarnos los administradores, debemos cuidarnos los que tienen cargos en la iglesia, los ancianos, los líderes, de mantenernos siempre humildes, arrepentidos delante del Señor, porque nadie es digno, todos somos culpables y todos necesitamos de la gracia de Cristo, sin la cual ninguno verá al Señor. Entonces, mis hermanos, esta iglesia es la que predica que la hora de su juicio ha llegado. Miren, todo el capítulo 10 de Apocalipsis, ustedes pueden abrir su Biblia, Apocalipsis 10, abran ahorita, abran su Biblia, si la tienen, abran su Biblia. Todo el capítulo 10, y van a encontrar allí un ángel que está parado y que tiene una mano que levanta hacia el cielo y en otra mano tiene el librito que está abierto. Ese es el libro de Daniel. Daniel cerró diciendo: sella este libro, porque este libro es para el tiempo del fin. Y la iglesia adventista del séptimo día está viviendo en el tiempo del fin. Cuando Guillermo Miller interpretó este librito, que era el libro de Daniel, pues estaba haciendo la interpretación correcta. Y todo el capítulo 10 habla sobre el chasco por la cual debía pasar esta iglesia. Estaba escrito en la Biblia el chasco. No que Dios lo quiera, sino que Dios sabía lo que iba a pasar y lo profetizó. 1844 pensaban que Cristo venía, pero después, más o menos unos 40 días del chasco, la señora White tuvo su primera visión. Y en esa visión, ahí está lo que ustedes están viendo, esa es la primera visión de la señora White, vio al pueblo adventista del séptimo día caminando por un camino angosto. No vio el movimiento de este disidente caminando por ahí. No vio el movimiento de este predicador sin autorización caminando por allá. Vio a esta iglesia adventista que surgía desde 1844 caminando por este camino angosto. Pero dentro de este grupo que caminaba habían 4 tipos de personas. Los primeros eran aquellos que se sentaban en el camino y estorbaban a los que subían. Segundo grupo, aquellos que se volvían diciendo: Dios no está dirigiendo esta iglesia, Dios no está con esta iglesia, nos hemos equivocado. Y en esta visión, este pueblo caminaba, adelante estaba Jesús que alumbraba el camino y atrás venía la luz del fuerte pregón que se había dado para hablar de 1844, que también alumbraba el camino. Y entonces esto decía: no, esa no es luz de Cristo, no, ese no es Cristo, esta iglesia no sirve, no vale. Y se volvían para atrás. Esos son los disidentes. Los que se sientan en el camino son los hermanos que años pasan en la iglesia y no llevan una persona a Cristo, están sentados ahí, aplastados, no cumplen la misión. Un tercer grupo dice que caminaban descuidadamente y se caían a la derecha o a la izquierda porque era un abismo. Estos son los adventistas que vinieron y se salieron, apostataron y se fueron. Noten ustedes que los disidentes son los que caminan en contra de la iglesia. La iglesia organiza un plan para allá, ellos están organizando otro plan para otro lado. Son los disidentes. Mientras estamos reunidos aquí, estos organizan otra cosa allá. Disidentes. Usted tomó la decisión de venir al lugar indicado. Si se hubiese ido al otro lado, tengan por seguro que van a salir 100% disidentes. Ya no van a creer en esta iglesia. Pero, hermanos, 1844 no era el fin del mundo, era el comienzo de la última gran misión de la séptima iglesia. Es necesario que profetices otra vez. Esta es la prueba de que esta iglesia es profética en su historia. Ahora vamos a la prueba de que esta iglesia es profética en el mensaje que predica. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Adoración tiene que ver con el sábado, aquel que hizo los cielos y la tierra. Ese es el mensaje que predicamos.
El mensaje del segundo ángel ha caído. Salid de Babilonia. Pero los predicadores sin iglesia les predican a ustedes, la iglesia adventista de Babilonia, salgan de ella. Eso solo el diablo puede hacer. Porque el mensaje es ir allá, al mundo donde hay tanta desorientación, donde hay tanto paganismo, y decirles salgan de Babilonia y vengan a este pueblo remanente, la séptima y última iglesia de la profecía bíblica. Usted está en la iglesia correcta, hermanos. Deje de estar confundido. Esta es la iglesia donde Dios está. No quiere decir una iglesia perfecta, porque nunca existió una iglesia perfecta, ni en el tiempo de Pablo, ni en el tiempo de Pedro. Todas las iglesias que ustedes conocen en el Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso, de Corinto, de dónde más, Tesalónica, de Colosa, toda esa iglesia llena de problemas, desde el líder, todos, porque esta iglesia es una iglesia militante. Mañana va a ser esta iglesia la iglesia triunfante cuando entremos al cielo. Y mientras estemos militando, aquí nuestra humanidad pecaminosa siempre va a salir. Pastor puede ser que no esté en el camino correcto. El anciano, los mismos hermanos. Pero hermanos, deja de mirar la paja del ojo de tu hermano y saca la viga de tu propio ojo. El que tiene cola de paja no se acerque al fuego, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos estamos mirando unos al otro? Vamos a predicar el evangelio, salí de ella, porque ha caído Babilonia. No es que ha caído, más bien Babilonia se ha engrandecido, y proféticamente Babilonia va a ser gran Babilonia en poco tiempo. Pero solo que la Biblia lo escribe, cuando Cristo venga, ha caído. Es una profecía de que Babilonia, que aunque va a surgir y se va a hacer grande, va a llegar a su fin. Por eso se predica como si hubiese sucedido ya. Ha caído, pero no es que ha caído ahora, va a caer mañana. Pero es tan cierto, por eso se predica, ha caído, salí de ella. Ese es el segundo mensaje que predicamos. Y la tercera, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿No? Hermanos, tenemos que hablar de que hay una imagen a la bestia que va a levantar Estados Unidos, que ya la está levantando, que es la unión de la iglesia con el Estado, que se va a imponer una marca, que es la ley dominical en Estados Unidos, y que se le va a infundir aliento, que es una fecha para exterminar al pueblo remanente. Esas son las profecías que se van a cumplir. Eso es lo que predicamos. Eso es tal vez lo que falta, darle más énfasis dentro de la iglesia adventista. Eso es lo que nuestros pastores, nuestros profesores, que tienen el credencial autorizado por la iglesia, deben enseñar a la iglesia. Eso es lo que se necesita, porque estamos viviendo en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles. Tenemos que preparar a un pueblo para la crisis que se avecina. Tenemos que hacer. Eso hacen los disidentes, sí, predican eso. El problema no es ese, que digan eso, el problema es que atacan a la iglesia. Si predicaran solo eso y llamaran a la gente, hicieran el trabajo que supuestamente nosotros no estamos haciendo, si ellos lo hicieran para bien, con el Espíritu de Dios, nosotros alabaríamos su trabajo. Pero no, se levantan en contra del pueblo remanente. Por eso estamos reunidos acá, para definir quiénes somos, qué vamos a hacer. Entonces vamos acá. La organización de la iglesia es también el resultado de la dirección de Dios. Recuerden que la cuarta característica, que somos un pueblo remanente, profético, es que Dios ha dirigido la organización de esta iglesia. ¿Ya? Y dice aquí, la señora White dice así, hablando de la organización, que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Esta nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, de manera que sabemos que Dios ha contestado para erigir esta estructura.
ha sido edificada por su dirección en base a mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla, porque entonces introduciréis una condición que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer, ha de ser fortalecida, establecida y fijada. Hermanos queridos, nosotros tenemos una organización que está ahí. Tenemos la iglesia, las asociaciones y misiones, las uniones y la asociación general con sus subsedes, que son 13 en el mundo, que es la división sudamericana, es la asociación general para Sudamérica. Son 4 los niveles organizativos de la iglesia. Esto, hermanos, tiene que quedar establecido. Si no fuera por esto, ¿no? Si no fuera por esto, no pudiéramos tener todo lo que tenemos y el Evangelio no te hubiese llegado a ti. Es gracias a la organización que somos tan efectivos, que tenemos esa paz y esa frente en alto, ese orgullo sano de saber que somos una iglesia completamente organizada y que todo está regulado. Muy bien, conclusión. ¿Por qué este es adventista? Número 1, porque es una iglesia profética. Número 1, su origen es profético, su historia es profética, su mensaje es profético y su organización fue y sigue siendo guiada por Dios. ¿Creen ustedes esto, hermanos queridos? Pues Dios nos llama para que podamos creer esto, ¿ya? Esta iglesia, la iglesia adventista, es la verdadera iglesia metodista, porque hemos superado en organización a la iglesia metodista. Esta iglesia es la iglesia verdadera de la iglesia de los santos de los últimos días, porque esta es la iglesia que Dios ha separado para estos últimos días. Esta es la iglesia verdadera, testigo de Jehová, porque los otros son falsos testigos, porque no declaran que el sábado es el día del Señor y que hay que guardar los 10 mandamientos. Esta es la iglesia verdaderamente católica, porque estamos en más lugares que la iglesia católica, porque católico quiere decir universal. Así que, mis queridos hermanos, ¿puede alguien sacar de la iglesia a un adventista que lee los testimonios y la Biblia todos los días? ¿Puede alguien sacarlo de la iglesia a un adventista de cepa? ¿A un adventista que está bien fundado en la fe? La respuesta común es no. Pero tristemente la historia evidencia que sí hay alguien que lo puede sacar. ¿Quieres saber quién puede sacar a un adventista de verdad? Agárrate bien, te voy a decir quién puede sacarte de la iglesia. Miren, el que está sentado a tu lado. A ver, fíjate quién está. ¿Ya? ¿Quién te puede sacar de la iglesia? El que está sentado a tu lado. ¿Ya? ¿Quién? Miren lo que dice la pantalla. Otro adventista que se ganó tu confianza y que sabe un poco más que tú. Conclusión de las conclusiones. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice la sierva del Señor, no hay necesidad de dudar, de temer que la obra no tenga éxito. Dios está al frente de ella y pondrá todo en orden. Si hay que ajustar ciertos asuntos en la sede de la obra, Dios se ocupará de ello y corregirá. Tengamos fe que Dios va a conducir con toda seguridad al puerto, al noble barco que conduce a este pueblo. Si Dios es el fundador, si Dios la sustenta, si Dios conduce a esta iglesia, Dios corregirá lo que esté mal. Pero nosotros vamos a dejar que Dios vaya guiando a la iglesia como la tiene que guiar. Así que Jesús te dice a ti, si me amas, ama a la iglesia como yo la amo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero amarte y amar a tu iglesia? Pónganse de pie los que quieren decirle así al Señor. Yo te amo y quiero amar a tu iglesia como tú la amas. ¿Jesús ama a la iglesia adventista del séptimo día? Claro, si Él es el fundador. ¿Tú la amas? Ámala también de todo corazón. Vamos a orar. Querido Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a saber que somos adventistas, no solamente por algunas de las doctrinas que tenemos,
sino porque esta es tu iglesia, porque tú la fundaste, porque esta es la iglesia profética, porque esta es la que tú conduces, esta es la que tú amas, esta es la séptima y última iglesia remanente que tú tienes en este mundo. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo, que es esta iglesia, como a nosotros mismos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Muy bien, hermanos, muchas gracias, Pastor Peña. Queremos saludar al pastor, agradecerle por la ponencia de esta mañana. Mire, tenemos aquí una cantidad de preguntas. Nos gustaría dedicar toda la mañana respondiendo a cada una de ellas. El tiempo no nos alcanza. El día domingo se está preparando todo un panel donde todas estas preguntas serán contestadas. Sin embargo, hemos seleccionado 3 de ellas para poder plantearlas y pedir la respuesta del Pastor Peña. Pastor Peña, aquí hay 2 en una, como siempre. Quien se separa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un disidente. Un disidente es alguien que es un guerrillero dentro de la iglesia, que siempre va a decir, yo amo a la iglesia, solo que me preocupa cómo está la iglesia tan mundana. Es decir, un disidente es alguien que no acepta la autoridad de la iglesia, pero no se va de la iglesia. Lo voy a decir de otra forma. ¿Ustedes han escuchado esa palabra parásito? Un parásito es aquel que no segrega su propia sangre, no tiene su propia sangre. Entonces, un disidente es aquel que va a cantar nuestros himnos, que va a usar el espíritu de profecía, que va a estar invitando a los adventistas, porque no tiene iglesia. Y dice amar a la iglesia mientras la ataca. ¿Ya? Por eso la segunda ponencia que yo voy a tener, entender la iglesia 2, y es esto, vestido como ángel de luz, el domingo, mañana, a las 8 de la mañana. Así que no se pueden perder. ¿Ya? Mañana vamos a responder. Un apóstata es aquel que se va de la iglesia. Puede formar otra iglesia, pero ya no está viviendo como un parásito de la iglesia adventista. Un disidente le pide el dinero a los adventistas, está que le predica a los adventistas, está que los persuades a su movimiento, está siempre atacando a la iglesia, es un guerrillero dentro de la iglesia adventista, eso es un disidente. Muy bien, gracias, Pastor. Pastor, aquí hay una pregunta que tiene que ver con las redes sociales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, muy en serio. Hay que explicarlo de la mejor manera. Hay montajes y montajes en las redes sociales, YouTube especialmente, donde se pone al pastor adventista y se pone a un evangélico. Pastor adventista aquí y se pone a un sacerdote. Pastor acá, pero eso es un montaje, no existe un debate público y bien hecho, sino que se hacen esos debates pero con montaje. Y aquí la pregunta dice lo siguiente: hoy se habló la historia de la iglesia y se puede mostrar texto, pero ¿por qué la iglesia adventista quedó muy mal en el debate con el sacerdote Luis Toro y nuestros líderes no pudieron defender? ¿Se puede explicar aquí algo? Bueno, yo no lo conozco, no he visto ese debate, solo que digo, a cualquier pastor se le puede ir mal en un debate, pero no es a la iglesia que le va mal, es a ese pastor, ¿no? La verdad no se puede rebatir, hermano. A veces Satanás tiene tal argumentación, el enemigo de la verdad tiene tal fuerza de argumento, que puede apabullar al argumento mal elaborado de un pastor adventista. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuál es tu material que estás mirando? Déjeme decirle, hermanos, si usted no está agarrando su Biblia, la está leyendo por usted misma, no está leyendo los testimonios, los escritos de la señora Juárez por su cuenta, si usted no estudia su folleto de escuela sabática, si usted no está leyendo las matutinas que nosotros tenemos, si usted no está leyendo los libros, no está siguiendo el plan del año bíblico y anda colgado de las redes, sepan ustedes que
existen más de 100 páginas en el internet en contra de esta iglesia adventista. Ahora vaya a buscar páginas contra la iglesia católica. 10, 5. Vaya a buscar páginas contra la iglesia Testigos de Jehová. 10, 5. Vaya a buscar páginas contra los mormones. Algunas cosas por ahí. Pero ¿por qué hay tantas páginas contra esta iglesia adventista? Porque es la iglesia verdadera. Porque es la iglesia remanente. ¿Qué hace usted en esas páginas? ¿Quiere ser adventista para discutir con el diablo? Ni Jesucristo discute con el diablo, porque el diablo le tergiversa todo. 2 veces se encontró Jesucristo con el diablo. Una, cuando estaba resucitando a Moisés. Y entonces el diablo quiso argumentarle y Cristo le dijo simplemente: Jehová te reprenda. ¿No eres un tizón arrebatado del incendio? Eso está en Judas 9. Entonces, la otra es cuando estaba el sacerdote Josué. El diablo estaba: ¿por qué lo estás vistiendo? ¿Por qué lo estás bañando? Y lo mismo le dijo: Jehová te reprenda. Ni Cristo quiere discutir con el diablo, y ahora ustedes se creen más que Cristo, que andan en esas páginas para que le va a torcer la mente. Bájense, hermanos, de las nubes, estamos en la tierra, ¿no? Lean las cosas que la iglesia le está diciendo que lean. Muy bien, tenemos la última pregunta. Una pregunta un poquito capciosa, o no sé cómo la calificamos. Jesús pedía autorización para predicar en el contexto de que los pastores no existen si no hay la iglesia, ¿no? Jesús pedía permiso para predicar, es decir, algunos se creen Jesús aquí en la tierra, ¿no? Claro, ese es el argumento de los disidentes, ¿no? Así es. Yo sigo a Jesús, y dicen los disidentes, y a Jesús nadie le autorizaba. Yo tampoco necesito autorización de nadie. Por eso yo le digo a los disidentes: nadie te está diciendo que te vamos a dar autorización para que prediques, pero ándate afuera. Si vas a predicar afuera, nadie te va a autorizar, nadie te va a denegar. Pero si quieres predicar dentro de la iglesia adventista no es un mercado que cualquier lobo va a entrar y se los va a comer. La orden del Señor es que cuidemos de los lobos, porque vienen a comerse a las ovejas. Por eso los pastores, los ancianos, son los atalayas, son los vigilantes. Pero para que este pastor sea un vigilante, este anciano tiene que estar autorizado por la iglesia. Si quieres predicar sin iglesia, vete afuera. Pero si quieres predicarle a los adventistas, tienes que tener autorización. Porque esta es iglesia adventista, es la iglesia remanente. Así que, si quieres ser adventista, te tienes que someter a la autoridad de la iglesia. ¿No quieres la autoridad de la iglesia? Vete afuera. Nos pesará que te vayas. Pero si quieres ser adventista, tienes que respetar la autoridad de la iglesia. Y Cristo es el que fundó esta iglesia y el que le dio autoridad. Por lo tanto, todos, desde el pastor, todo el mundo, nos tenemos que someter a la autoridad de la iglesia. Y juntos vamos a andar unidos en esta iglesia. Cristo la fundó esta iglesia y Cristo le dio todos los reglamentos que tiene esta iglesia. Hermano, esta iglesia tiene su manual de iglesia, tiene sus reglas de orden para las juntas, tiene el reglamento de la asociación general, tiene las reglas de la asociación general. Tenemos reglas, todas son sacadas de la Biblia y del Espíritu de Profecía, tratando para que esta iglesia se maneje en orden, porque somos ya más de 20 millones de adventistas en el mundo, con una diversidad de cultura, de mente. Entonces necesitamos el orden, porque si no, el diablo se introduciría y habría un caos que, dice la señora White, ni siquiera quiero pensarlo. Por lo tanto, es importante entender. Entonces, aquellos que dicen: no, Jesús no tenía esto, esto es simplemente los argumentos satánicos para meterse dentro de la iglesia, para que haya desorden. Mientras haya iglesia, siempre habrá reglamentos.